La historia de la leyenda de Michael Jordan. Michael Jordan perdía siempre contra su hermano Larry en el patio de su casa. No había partido ni enfrentamiento uno contra uno que el pequeño Mike abandonase con una sonrisa en su rostro. En aquellos años, el básquetbol estaba vinculado a la frustración, pues la derrota era un condimento adicional a su rutina, un elemento que se introducía con suma naturalidad en sus venas. Gané la mayoría de los enfrentamientos hasta que comenzó a responder, dijo Larry, y entonces fue al final de nuestros juegos. El pequeño Michael Jordan sufría en cada una de las derrotas. A él le apasionaba mucho el desafío. Era como si cada una de las punzadas recibidas fortaleciera el espíritu en vez de destrozarlo. Era la tortuga y no la liebre. Aceptaba lo que tenía adelante y lo respetaba para luego, casi como una consecuencia, enfrentarlo hasta superarlo. Si Michael llegaba a perder, debía jugar hasta ganar. Esa es la razón por la que, de manera más frecuente, todo terminaba en una pelea. Así lo dijo su hermano Larry. Ingresó en DC Junior High School en la primavera de 1978. En aquel entonces, Michael Jordan era el quarterback del equipo de fútbol americano en Pop Warner, y su llegada definitiva al básquetbol fue producto de una casualidad. Michael Jordan pasaba apenas el 1,77 m. No estaba mal para un muchacho de su edad, pero tampoco lucía como un proyecto de élite del deporte nacional. Él lo sabía. Así es que tuvo mucho de esfuerzos y frustración en un mismo propósito. «Mamá, realmente quiero ser alto», le decía Michael a su madre Dolaine día tras día. «Ve, pon sal en tus zapatos y luego reza». Cuando iba con su padre James con el mismo cuestionamiento, él lo abrazaba y le decía en su oído: «Lo tienes en tu corazón, puedes ser tan alto como deseas en tu pensamiento». Cuando Mike observó en los pasillos de su colegio que Clifton Pop Herring, coach del equipo de Laney High, realizaba una prueba en noviembre de aquel año en el gimnasio de la institución, no dudó en correr para anotarse cuanto antes. Pero él sentía que desde lo más profundo de su ser algo estaban haciendo a su favor. Las pruebas comenzaron días después. 50 chicos competían por 15 puestos en el equipo Versati y por otros 15 en el Junior Versati. Nadie sabía que en ese estadio iba a estar haciendo de las suyas por 2 semanas, quien luego sería el mejor jugador de todos los tiempos. No se observó algo atípico en la prueba, y no es para juzgar a quienes le estaba llevando adelante, porque ninguna persona en sus cables podía anticipar un escenario tan insólito como se comprobó tiempo después. Es decir, se notaba a kilómetros de distancia que ese muchacho sabía manejar el balón, pero su tiro era apenas bueno y su defensa estaba lejos del ideal. En aquella práctica, su esfuerzo fue supremo, pero había algo que iba más allá de su corazón. Se trataba de una desventaja imposible de recuperar: su estatura. Con solo 1,77, Mike lucía como un jugador poco esperanzador para este equipo. No había nadie entre aquellos jovencitos que superara el 1,90 m. Y como todos los entrenadores de la tierra conocen a fondo, en este deporte los centímetros pesan en la balanza más que el oro y las piedras preciosas. Pero solo uno de los asistentes de Herring había escuchado algo del joven Jordan, pero era solo un comentario de pasillo. El resto de sus ayudantes ni siquiera sabía de quién estaban hablando cuando lo veían correr de un lado hacia el otro, con mucho más entusiasmo que conceptos claros. Su esmero lo ponía como ejemplo, pero su capacidad global como jugador no despertaba ningún alarido en las tribunas. 2 semanas después de la práctica, el cuerpo técnico estaba listo para dictaminar los cortes. Se harían públicos, al igual que los exámenes, con una hoja pegada en la puerta del gimnasio. El joven Mike fue envuelto en un manojo de nervios, junto a su mejor amigo, para leer la decisión final del cuerpo técnico de Laney. La lista estaba en orden alfabético. Escuchó el grito de felicidad de su amigo Leroy Smith cuando se vio en la lista, y él, confiado, empezó a recorrer los apellidos. Pasó rápidamente por la A, la B, la C, llegó a la G, H, I, J, y su apellido no estaba ahí. Pensó que se trataba de un error. Así es que observó nuevamente la lista 1, 2, 3 veces, pero nada. El cuerpo técnico le había bajado el pulgar a Michael Jordan. En su lugar, habían seleccionado a Smith, un jovencito de 1,95 m que podía fortalecer la zona pintada. No se trataría de un corte definitivo. Mike tenía la chance de ingresar en el Junior Versati, que de todas maneras no era un consuelo. Se sabía, dentro del colegio, que no era lo mismo.
Estar en un equipo o en el otro significaba tener una diferente categoría de jugador, y eso se traducía en respeto. El joven Mike recibió la noticia por la mañana y se mantuvo en el limbo durante las clases de ese día. Sentía una mezcla de bronca con decepción. Su mirada estaba perdida y deseaba desde lo más profundo de su ser que esta jornada escolar finalizase cuanto antes. Cuando escuchó la campana de la salida, tomó sus libros y se esfumó a la velocidad de la luz. Llegó a casa y se dirigió directamente a su habitación. Cerró la puerta con llave y lloró como nunca. La frustración había inundado el ambiente, transformando los colores lúcidos en opacos. Tristeza y desahogo eran parte de un mismo envase. Todo lo que buscaba Mike era jugar con su equipo y no lo había conseguido. Sentía que todo el esfuerzo había sido en vano. Cuando él llegó a casa, su madre no estaba. Se encontraba en su trabajo. La esperó durante horas. Ya por fin, cuando escuchó el ruido de la puerta, Mike velozmente dio un salto al frente. Dolores supo en los ojos de su hijo que algo malo había sucedido. «Mamá, el coach me ha dejado fuera del equipo», dijo Mike, y de inmediato las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Su madre lo tomó en brazos y lo contuvo lo mejor que pudo, pero no logró evitar llorar con él. Así estuvieron un buen rato. Luego conversaron y fue ahí donde Mike supo que una de las grandes barreras en busca de un objetivo es la frustración. Sin esfuerzo, no hay méritos. Sin decepción, no hay alegría. Sin fracasos, no hay éxito. Al final de esa temporada, Mike se acercó al entrenador y le pidió si podía viajar con el equipo principal del ANI para el campeonato de distrito. El coach le dijo primero que no, luego que quizás y finalmente, dentro del gimnasio, durante la tarde que iban a viajar, le comunicó que la única manera de ir con el equipo principal era cargando los uniformes de todos los jugadores. «Si eso es lo que usted necesita, lo haré», dijo Michael Jordan, ante la sorpresa del entrenador. Pues el coach lo había empujado a la humillación y él, muy sigilosamente, la había aceptado. Sabía que era el primer escalón en busca de algo grande que solo él podía construir. El sueño siempre nace en el corazón, sube a la mente y se extiende en las extremidades. Entonces, aquella tarde, Mike cargó la ropa de los jugadores. Fue difícil porque sus padres habían asistido a ese torneo y cuando lo vieron con los uniformes en sus brazos, tuvieron un pensamiento equivocado. Créanmelo que eso fue lo que más me dolió. Pensaron que el coach me había llevado para jugar y yo estaba cargando la ropa para el resto de los jugadores, dijo Jordan años después al Chicago Tribune. Y a partir de ese momento, Michael Jordan comenzaría a trabajar como nunca. Su cambio en el físico colaboró con la causa. Pasó de 1,77 a 1,90 metros en un solo año y las cosas buenas empezaron a ocurrir. Justo antes de la graduación, en el año de 1981, la Universidad de Carolina del Norte lo reclutó con una beca completa. A partir de ahí, lo maravilloso se multiplicó, pues brilló en la NCAA, fue elegido jugador del año, lideró a Estados Unidos el oro olímpico en el año de 1984 con el entrenador Bobby Knight. Y luego, al entrar en la NBA, volvió a vivir la historia que padecía desde la edad de 15 años. Los Portland Trail Blazers seleccionaron a Sam Bowie en el segundo lugar y permitieron que los Chicago Bulls se hagan con sus servicios. En el robo de draft más grande de la historia. Un chico normal, un hombre especial. Los orígenes del mío llamado Michael Jordan conducen, quizás, a la historia motivacional más dulce de este deporte. Existen muy pocos casos que explican el ascenso de un joven terrenal en sus inicios en el All-Star, en el momento cúspide de su carrera. Lógica, aquellos que nacen con un talento sobrenatural se imponen primero en el playground, luego en el college, luego en la universidad y finalmente en el básquetbol profesional. El caso de Michael Jordan es tan curioso como extraordinario, porque no hablamos de una figura. Michael Jordan ha sido el dios de la NBA en su modernidad. Probablemente fue bueno lo que sucedió en aquel entonces, dijo Jordan en Chicago Tribune. Me hizo sentir lo que significaba caer en la decepción. Pero ¿qué creen? Me fortaleció. Años después, el público presente en el estadio y el resto del mundo pegado en la pantalla del televisor rugía al observar una chaqueta roja con pantaloncillos cortos y su cuerpo prodigio pisando el parquet, una y otra vez más. Llegarían los 63 puntos a los Boston Celtics, los 6 campeonatos en los Bulls, los tiros de último segundo, el partido de la fiebre entre el Jazz, su pasado por el Dream Team, los All-Star y miles de historias más.
Festejar el final, entonces, es comprender el inicio. Alcanzar el éxito, en definitiva, es saber moldear la frustración para transformarla en algo superador. Así era, amigos, Michael Jordan.